La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña Gadis Enrique Corporán Segura. Todo el mundo lo conoce como Gadis Corporán. Así es. Así, rápido. Él es diputado por la provincia de Independencia por el Partido de la Liberación Dominicana, pero es además uno de sus voceros principales. Por eso lo tenemos en el programa con cierta frecuencia. Gadis, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, don Ramón. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente acá con ustedes en este programa, ¿verdad?, que ilumina todas las mañanas al pueblo dominicano. Y para mí más que un honor poder compartir algunas informaciones con todo el pueblo dominicano. Perfecto. Muchísimas gracias, Gadis. En estos días salió un informe del Ministerio de Economía donde hablaba del aporte de las diferentes provincias o del Gran Santo Domingo, y salía lógicamente que las provincias fronterizas son las que menos aportan al PIB. Pero hay una especie como de círculo vicioso. Como aportan poco, yo no invierto, pero como no invierto, no pueden aportar. Y es un círculo vicioso, porque para tú aportar al PIB, tiene que ser como se ha hecho en el distrito, como se ha hecho en Santiago, que se ha invertido. Yo quiero comenzar por eso, la situación de la provincia de Independencia y el hecho de ser fronteriza. ¿Cómo tú ves el tema haitiano? Sí, lo cierto es, para ver cómo le pongo en contexto todo lo que se mueve en torno a la región fronteriza, a la zona fronteriza. Lo cierto es que existe una brecha de desigualdad bastante enorme en toda la frontera, a tal punto que en el caso, por ejemplo, de la región Enriquillo, las provincias fronterizas de nuestra región representan casi un 50% de situación de pobreza, cuando la media en el país es de un 23%. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Y de hecho, cuando el anterior ministro de Planificación y Desarrollo, recuerdo el año pasado, decía que la asignación presupuestaria iba a ser acorde a lo que aportaban las provincias al PIB, yo me manifesté públicamente y dije que era injusto. Claro. Que caramba, si los últimos 30, 40 años la zona fronteriza ha sido la cenicienta de todos los gobiernos, y que nosotros como representantes hemos venido exigiendo de que esa que vivimos empiece a cambiar, pues que la inversión en la zona fronteriza fuera tan paupérrima. A tal punto, y se agravó en estos 2 años del gobierno de Abinader, que por ejemplo en el presupuesto de inversión para la provincia de Independencia en el año 2021-22 andaba rondando los 453 millones de pesos, y sin embargo para este año apenas 163. Que eso no es nada. Que es prácticamente eso nada. Eso no da ni para bachear las calles, como dice. Correcto. Entonces, nosotros logramos reformar, reestructurar y fortalecer la ley 2801, hoy 1221, y logramos inclusive extender los beneficios que otorga esta ley a los fines de que se pueda lograr de una vez por todas el despegue económico, la creación de un aparato productivo privado en toda la franja fronteriza. Pero sin embargo le hemos dicho tanto al director del Consejo Especial para el Desarrollo Fronterizo como a cada uno de los incumbentes de este gobierno, que no hay forma de que las provincias de la frontera se desarrollen, aunque nosotros tenemos ya la ley, que es verdad, nosotros como legisladores hemos cumplido, pero que falta la parte del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, para que se realicen las inversiones en infraestructuras. Porque ¿qué sale a relucir, don Ramón, cuando uno, como representante de la provincia, aprovecha los escenarios nacionales e internacionales para promover las bondades de invertir en la frontera acorde a la ley? Todos los inversionistas pues manifiestan que si no están las infraestructuras de obras viales, carreteras en buenas condiciones, el tema de la eficiencia en la electricidad, el tema del agua potable y drenaje sanitario, pues a ellos les resulta cuesta arriba invertir cientos de millones de pesos en irse a instalar a la frontera para entonces no tener las facilidades. Entonces ahí debe entrar el gobierno a cumplir con la parte que le corresponde y lograr entonces nosotros revertir la realidad que vive en la zona fronteriza desde hace décadas. Con respecto a la situación haitiana, es normal que nosotros pues tengamos mucha incidencia haitiana, porque el que vive en la frontera, cuando usted no tiene oportunidades de desarrollarse allá, pues la gente migra y ese espacio lo ocupa un haitiano.
Ahora, últimamente, la política migratoria de este gobierno de verdad que ha sido fallida y hemos visto cómo ha aumentado la presencia de nacionales en situación migratoria irregular, no solo en la zona fronteriza, sino en todo el país, a tal punto que ya usted ha visto cómo organismos internacionales han empezado a presionar un poco la situación migratoria nuestra, porque lamentablemente no han dado al traste. Había un director de migración que trató de hacer las cosas, lo cambiaron y el que está, pues lamentablemente no lo vemos que esté enfocado en lograr cumplir una promesa que el presidente Abinader había hecho en campaña. El presidente Abinader en campaña dijo que a un año de su mandato la situación migratoria del país iba a estar resuelta. Y todo ha sido lo contrario. Ha sido lo contrario, ha sido fatídica la gestión migratoria de este gobierno del presidente Abinader. Gadis, hoy los partidos van a firmar con la Junta Central Electoral una especie de acuerdo compromiso con el tema de la campaña. Y ha habido un debate básicamente entre ustedes y el gobierno, entre el PLD y el PRM, de cada cual contraacusándose de que están haciendo campaña. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo cierto es que nosotros era lógico que pudiéramos realizar una consulta que de hecho contó con la aprobación de la Junta Central Electoral a los fines de nosotros pues escuchar al pueblo y ver cuáles de los compañeros del partido pues podía para el año próximo, ya cuando la ley lo permita, pues ostentar o ser la posible figura para representarnos en el torneo electoral venidero. Y lo realizamos acorde a todo lo que establece la ley. Ya tenemos una figura que hemos visto que se ganó el corazón del pueblo y de las bases PLDistas, que es el compañero Abel Martínez. A diferencia del PRM, que desde el año pasado pues ya empezó con una campaña reeleccionista, a tal punto que modificaron los estatutos, andan haciendo proselitismo, de hecho, con vehículos afichados con la reelección del presidente. Entonces nos achacan la culpa a nosotros. Sin embargo, quien ha empezado con todo este tema del proselitismo a destiempo es el gobierno. Además de que el presidente en funciones, pues cada vez que aprovecha los escenarios cuando va a algún acto público, pues usted ha visto cómo movilizan a sus dirigentes militantes para pedir una repostulación. Yo estoy de acuerdo en que se firme un pacto y que nosotros, todos los actores políticos, pues demos una pequeña pausa. Ahora lo que sí es importante señalar es que ya el tablero está equilibrado, porque el PRM tiene un candidato aparentemente definido, el PLD tiene un candidato aparentemente definido, y también la Fuerza del Pueblo tiene un candidato aparentemente definido. Ya, por ejemplo, si Gallup mide para enero, entonces ya nosotros podemos tener números que representen la realidad política del país. ¿Abel Martínez ha unificado el partido? Claro, claro que sí. Y de hecho, no hay todavía sinsabores, resquemores, esto. No, por el contrario. La victoria contundente obtenida por el compañero Abel no es fortuita. O sea, el hecho de que el 80% de los diputados, los alcaldes, las estructuras de base del partido lo estuviéramos apoyando, pues salió reflejada la consulta. Y los compañeros que estuvieron terceando para medirse, porque era una medición, no hemos proclamado a nadie y la ley tampoco lo permite, pues en la medición salió a relucir que el compañero Abel, adornado de un sinnúmero de características como la buena gerencia, un político a pesar de su juventud consumado, que fue fiscal, lo hizo bien, como alcalde lo hizo excelentemente bien y lo está haciendo excelentemente bien, fue presidente de una de las cámaras, de las salas del Congreso y con una gestión envidiable, y además de que es un político que tiene unos 30 años de militancia partidaria, trabajando por el fortalecimiento del sistema político y la democracia dominicana, y entendemos que es la figura que ha unificado, y no solo que ha unificado lo interno, sino que ya se vislumbra que es quien podría en algún momento de la etapa, esta segunda etapa del proceso venidero próximo a las elecciones, podría concretar una gran alianza para un bloque opositor y nosotros sacar de una vez por todas a este desgobierno del país. Contar con la fuerza del pueblo. Pero claro que sí, estará la fuerza, esperemos que esté el PRD y cada uno de los partidos. Pero tú estás diciendo en segunda vuelta.
Bueno, sí, nosotros apostamos a Porque hasta el PRD, Miguel Vargas dice que él va de candidato. Sí, pero que en primera vuelta hasta ahora, el escenario puede que cambie o falta mucho para las elecciones, pero hasta ahora en primera vuelta no gana ningún partido. Hasta ahora, y usted yo sé que maneja números, pero nosotros, por ejemplo, Abel ya se definió en una consulta como posible precandidato y candidato oficial ya el año próximo, y sin embargo en las encuestas anda ya en un segundo lugar. Entonces, eso indica de que las cosas van bien, de que las cosas van bien. Entonces, los sondeos que se han hecho en los medios digitales y demás, usted ve la intención de voto en caso de que se efectuaran unas elecciones. Vamos a una breve pausa, Gadis Corporán, volvemos en unos minutos, porque ahora que nos quedan temas con el diputado por la provincia de Independencia y vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Continuamos la entrevista con Gadis Enrique Corporán Segura, diputado por la provincia de Independencia, una de las provincias fronterizas, y es uno de los voceros del equipo de voceros del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos al Congreso, Gadis. ¿Cómo marcha? Ha habido retraso, creo, en la formación de las comisiones, y cuando eso se retrasan las leyes, porque en las comisiones es donde se discute, donde realmente se elaboran o se emiten los informes. ¿Ya eso está resuelto? Sí, gracias a Dios ya quedó resuelto el tema de las comisiones. Como usted sabrá, cada 2 años se hace una reestructuración de los miembros que conforman cada comisión, y los bloques entonces parlamentarios pues son los que más o menos mueven las fichas para poder crear la comisión acorde al perfil del legislador. Pero gracias a Dios ya estamos trabajando. De hecho, por ejemplo, yo sigo presidiendo la Comisión de Energía y Minas y ya tenemos unas 3 semanas trabajando cada uno de los proyectos de los que hemos sido apoderados, y así cada una de las comisiones allá. Y ahí vamos avanzando, produciendo materia prima para entonces en el hemiciclo aprobar los proyectos de resolución y los proyectos de ley. Por cierto, como tú presides esa comisión, vemos que recientemente el presidente tuvo que poner a la vicepresidenta como encargada del gabinete eléctrico, lo cual es un indicador de que la cosa no va bien. Ella lo hizo muy bien en el gabinete de salud. Ella no sabe de electricidad, pero es gerente. ¿Cómo tú definirías los resultados del gobierno en estos 2 años en materia energética? Preocupante, a tal punto de que vimos ayer, antes de ayer, que una comunidad impotente por lo que está pasando con el servicio eléctrico desmontó los medidores y los llevó a una camioneta, vi el video, a una de las sucursales sí, de una de las distribuidoras. Eso no está correcto. Pero no está correcto, claro que no, ni lo vamos a apoyar, pero es indicativo de lo que nosotros predijimos hace un año. Nosotros hace un año dijimos que si lamentablemente se seguía manejando el sector eléctrico como había iniciado esta gestión de gobierno, pues lamentablemente iba a dar al traste con una ineficiencia en el sector como nunca. Y el hecho de que las pérdidas eléctricas se hayan disparado, aunque ellos han tratado de camuflajear los números, anda por encima de un 40%, cuando en el 20 al llegar el gobierno andaba rondando un 27%, sumado esto a que la inversión de capital ha sido la moda, por así decirlo, lo que más se repite en estos 2 años de gobierno, pues da el traste con una ineficiencia. No hay materiales para las órdenes de servicio, no hay medidores, la mayoría de las personas conectadas de manera directa, no hay transformadores, lo último la información que tenemos es que no hay transformadores, y eso justamente pasa porque si usted la inversión de capital en el sector eléctrico no la ejecuta, pues lamentablemente va a degradar los servicios. No puede. Para eliminar las pérdidas hay que comprar contadores y transformadores y nuevas líneas eléctricas, etc. Por ejemplo, don Ramón, se tenía presupuestado para este año 7.500 millones de pesos como transferencia de capital al sector eléctrico. ¿Usted sabe a la fecha cuánto se ha desembolsado a las distribuidoras o al sector eléctrico en sentido general? 500 millones. Apenas un 4% de lo que se presupuestó. No da para nada. No da para nada. Entonces, lamentablemente, los actores del sector que en campaña presidencial fueron muy feroces contra la gestión del PLD, hoy han demostrado que no tienen conocimiento de la gestión pública, que no tienen gerencia y que no tienen planificación. Y el año que viene aún va a ser peor. Eso sumado a que con el aumento de la tarifa eléctrica, pues lamentablemente decíamos que no era el momento, estamos
todavía atravesando una crisis post-COVID, sumado a una crisis internacional que ha provocado Ucrania, Rusia, con el tema de los combustibles, el gas natural y demás, y algunos insumos que se utilizan para la alimentación, pues el gobierno aumentar, como iba aumentando hasta el 2026 el desmonte del subsidio, pues iba a dar al traste que la gente que no está ingresando recursos, que tiene problemas económicos, entonces te aumentan la tarifa eléctrica, ¿qué iba a pasar? O que la gente proteste o que la gente se conecte de manera directa. Por ejemplo, nosotros analizamos que de octubre del 2021 a octubre del 2022 ahora, los clientes que están en el rango tarifario de 100 a 200 kilovatios, pues la tarifa eléctrica le subió un 40%. Sin embargo, el presidente anuncia que se iba a dejar sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica, pero cuando usted calcula los 4.44 pesos que valía el kilovatio hora en octubre del 2021 y los 6 pesos que vale el kilovatio hora a la fecha de hoy, entonces lamentablemente se le está dando en el bolsillo al ciudadano común, y eso sumado al aumento de los productos de primera necesidad, la comida, como la gente comúnmente lo dice, tenemos productos que se han aumentado hasta un 50, un 100%, y la media de los aumentos de los alimentos anda rondando un 24%. O sea que si usted tenía 100 pesos en el 2020 y los 100 pesos ahora, pues usted compra un 24% menos en su poder adquisitivo a lo que representaba 2 años atrás. Sin embargo, se aprobó una ley tasa cero que también nosotros como partido con vocación de poder, pues advertimos que era una medida que no iba a surtir los efectos, que al contrario se buscaba beneficiar a sectores de la oligarquía. ¿Y quién nos ha dicho el tiempo que teníamos razón? Se aprobó la ley tasa cero, se han importado de manera exorbitante productos y sin embargo los precios no han bajado. Lo que se han hecho más ricos. Más ricos los ricos. Sin embargo, ¿qué nosotros decíamos? Implementen planes de financiamiento, planes de subsidio a la producción nacional, porque le vamos entonces aparte de la crisis que está pasando con el aumento de los insumos agrícolas, y vamos entonces a montarle una competencia desleal, y es lo que ha pasado. Por tan solo citar algunas de las situaciones que se han dado después de la aprobación de la ley tasa cero, a la fecha de hoy, el día de hoy, en los almacenes de San Juan hay aproximadamente unos 80.000 quintales de habichuelas de producción nacional que no han podido ser vendidos porque se han importado más de 7.000 quintales con la ley tasa cero y no hay precio para los productores locales. Sin embargo, el día 5 de noviembre, ahora mañana, el sábado, inicia oficialmente la siembra de habichuelas en San Juan. Entonces tienen 80.000 quintales en los almacenes, inicia la nueva cosecha, ¿y a quién le van ellos a vender esas habichuelas si los ricos de este país han traído cantidades industriales de habichuelas? Eso es tan solo por mencionar un rubro. Eso se preveía, que iban a traer muchos bienes alimenticios. Correcto, igual el arroz, igual un sinnúmero de productos de primera necesidad. Sin embargo, más ricos los ricos y los pobres con la misma situación de los precios altos, y no hay una respuesta gubernamental al hecho. Gadi, ¿usted tiene alguna posición con el tema de la barcaza de Asua que la población de los negros se opone y se habla de que forma parte o de un pastoral o de una zona de amortiguamiento? Mire, lo cierto es que yo tengo mi opinión particular con respecto a las barcazas, o sea, y todo el que conoce lo que implica la generación sobre la base de barcazas, pues sabe que cuando se genera sobre la base de barcaza se genera más caro que lo normal. O sea, la barcaza sale más costoso para un país que tú generar, por ejemplo, con Punta Catalina, o generar con una termoeléctrica de mayor capacidad y con otro tipo de matriz de producción. Entonces, cuando nos enteramos que se va a instalar una barcaza que no hay información, solamente se sabe lo que la prensa publicó con respecto a que esa barcaza en particular, la que está en los negros de Asua, había tenido una situación legal en otros países y que la habían traído acá. Nosotros automáticamente nos enteramos, estuvimos indagando, pero hay poca información en los portales oficiales. Pero lo cierto es que aparentemente la comunidad de los negros no fue consultada y están protestando con respecto a la instalación de barcazas. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados fue apoderada al respecto. Creo que se va a realizar un descenso en los próximos días
y vamos a ver qué arroja el descenso. Porque entonces, no hay un los estudio de legisladores. impacto ambiental. No hay un estudio de impacto ambiental, no se sabe bajo qué condiciones de contrato se instaló la barcaza, no se sabe a qué precio va a producir, pero lo que sí sabemos es que por más económico que genere una barcaza la electricidad, es más caro que el resto de la Pero como quiera, que dije, el año que viene la generación va a ser más cara, porque con la escasez de gas natural, muchas plantas van a tener que generar con gasoil. Correcto, la escasez de gas natural, los precios del poco gas que se ha estado suministrando al resto del mundo por parte de Rusia se han disparado, y lo que se prevé es que si el gobierno no aplica pues planes y subsidios para la tarifa eléctrica, pues el año que viene aumentará aún más. Y de hecho creo que lo anunció el gobierno hace unos días. Sí. Pero yo lo que sí le pido al gobierno es que verifique el tema de la tarifa, porque en el Congreso se le han aprobado más de 15 mil millones de dólares en préstamos, y sin embargo la información que tenemos es que están guardados en el Banco Central. Por eso el tema del deslizamiento del precio de la moneda, la divisa. Entonces que verifiquen bien y que se recuerden que se gobierna para todos. El país no aguantaría un aumento mayor en la tarifa. Eso puede provocar hasta situaciones sociales muy graves. Correcto, correctamente. Y ya lo vimos, la gente quitando los contadores. Correcto. Y la gente protestando frente a la distribuidora. Así es, pero lo cierto es que la calidad de vida en la República Dominicana está en situación de gravedad. Tenemos los combustibles caros, le mencionaba ahorita el tema de los alimentos, pero lo que nunca se había visto, hasta la sal que tenía más de 15 años, de que tengo uso de razón, tenía un precio en el mercado, se duplicó. Pero si usted va a las farmacias, el hipertenso que compraba un medicamento en unos 1.500 pesos promedio, ya usted está hablando que tiene que contar con 3.000 pesos. Y eso sumado a los materiales de construcción que también se dispararon. Se disparó el gasoil, se dispararon los bloques, se disparó el acero, el atado de varilla subió de 45 pesos promedio, que costaba unos 80.000, 90.000 pesos. Esa es la realidad que se está viendo. Sin embargo, allá afuera hay precios que han ido bajando, para aquí no se refleja. Correcto. Nosotros todavía seguimos ocupando una de las posiciones de los países con mayor aumento de los precios de América Latina. Se habla que en todo el mundo ha aumentado, es verdad, pero nosotros somos uno de los países que más ha aumentado pues los precios de los alimentos. ¿Ustedes le ven algo meritorio en la ejecución del gobierno? ¿Algún sector? Bueno, sí, en el caso, por ejemplo, de la circunvalación de Asua, puedo decir que Danilo la dejó un 70% de desarrollo y ahora vi hace unos días viajando hacia la provincia que ya están asfaltando. La circunvalación de Baní, que ellos la iniciaron y también va creo que un 50-60% de avance, pero después la gran cantidad de obras que ellos anunciaron no han sido ejecutadas. Y de hecho, nosotros analizamos hace unos días como partido que 7 de cada 10 obras anunciadas por el presidente Abinader ni siquiera han sido ejecutadas, ni licitadas, que es peor aún. Hemos visto un presidente que va a los pueblos, anuncia un número de cosas, que no hay forma que el presupuesto nacional la soporte, que tenga forma de cómo realizarse, y lo que vemos que pasa el tiempo y no se ejecutan. Ya veremos el año Porque además próximo. ni siquiera ejecutan la partida de por sí pequeña de gasto de capital, está subejecutada. Correcto. De hecho, es bueno que la población sepa que el gasto de capital, por ejemplo, proyectado para este año y presupuestado, al día de hoy, anda rondando un 49%. Yo sé que usted es economista y maneja los datos. Sin embargo, el gasto corriente, que es el gasto de nómina, señores, para que ustedes puedan entender los que no manejan el tema económico, anda rondando un 75%. Debería estar equiparado el gasto corriente con el gasto de capital. ¿Qué ha aumentado el personal? Han aumentado la nómina en un 20%. Y en campaña dijeron que iban a reducir los gastos superfluos, que iban a reducir la nómina pública y sin embargo la han disparado. Yo recuerdo, Miguel Seara decía que con poca cosa se podían lograr ahorros del orden de los 60.000 millones, con una que otra medida. Ellos hablaron que iban a ahorrarse, bueno, y al iniciar el gobierno hablaron de unos ahorros que al final resultaron ser mentiras. Disminuyeron en algunas instituciones la cantidad de empleados, pero sin embargo la nómina se disparó. Y en el caso del sector eléctrico, usted va a redes, y es cierto que ellos redujeron la cantidad de empleados, sin embargo la nómina pública se ha disparado. Esa es la realidad que tenemos. Estamos tomando prestado para pagar nóminas, para pagar botellas,
cosa que se denunció por parte de ellos en la campaña pasada. Y sin embargo han actuado como el niño cuando el amiguito tiene la golosina en el colegio, entonces el niño lo critica, pero es porque quiere tener la golosina. En este caso, el pueblo dominicano le dio la oportunidad a este partido de gobernar y ha sido un fracaso. Gadis Corporán, muchísimas gracias por tu participación. Tremendo vocero se gasta el Partido de la Liberación Dominicana. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Nos vamos a comer televidentes y retornamos a la recta final del Telematutino 11.